Cuando empezamos esta legislatura siempre tuvimos muy claro que CSIC tenía que ser el referente en la opinión pública a la hora de defender los derechos de las empleadas y empleados públicos y de los trabajadores en general. Y creo sinceramente que lo hemos conseguido. En estos últimos 4 años hemos sido el principal y el único sindicato que ha alzado la voz y salido a las calles para exigir mejores condiciones laborales en todos los ámbitos y por supuesto también en la empresa privada. Porque los sindicatos de clase han estado en una posición muy discreta y benévola con el gobierno pese a la gravedad de la situación económica que estábamos atravesando. Quienes al menos de momento tendrán su sueldo congelado son los funcionarios. CSIF ha solicitado que se apruebe ya la subida salarial de este año para los empleados públicos. Y la primera medida que tiene que aplicar este gobierno es cumplir lo que ya está firmado y llevar a cabo la subida salarial de los empleados públicos de este año. En 2019, nada más se forma el gobierno de coalición, salimos a las calles de toda España para exigirle al gobierno que aplicara la subida salarial que teníamos ya firmada. Nos querían poner excusas, pero exigimos un decreto y no tuvieron más remedio que aplicarla. Los empleados públicos exigen al gobierno que apruebe por decreto la subida salarial del 2%. Somos un 20% más pobres. Ayer mismo entregaban en Moncloa un informe con 10 puntos que va a utilizar para llevar a Pedro Sánchez ante la justicia si no cumple. La vía del decreto ley se puede utilizar cuando concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. La experiencia nos está demostrando que no podemos fiarnos de la palabra del gobierno, sea del color que sea y firme lo que haya firmado. Y el sindicato de funcionarios CSIF se ha concentrado en ciudades de toda España. Nosotros entendemos que sí que pueden hacerlo, lo están demostrando cuando han querido y este gobierno, si quiere, puede vía decreto subir el salario a los empleados públicos. Vamos a subir el sueldo a los empleados públicos un 2%, que es lo que acordamos. Y quiero felicitar a Miguel Borra, que es el presidente del CSIF, que es el sindicato mayoritario en la función pública, porque finalmente hoy van a poder recibir ya esa noticia. Y tras esta primera victoria, Sánchez intentó de nuevo congelar nuestros sueldos. Los sindicatos rechazan frontalmente la posibilidad de congelar los salarios. Rechazamos la congelación del salario de los empleados públicos. No podemos olvidar que arrastramos desde el año 2010 una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 20%. Pues lo que no podemos permitirnos es que los empleados públicos volvamos nuevamente a perder poder adquisitivo. Los empleados públicos llevan contribuyendo a este pacto de rentas desde el año 2010. Llevan acumulando a lo largo de estos últimos 12 años una cantidad de dinero, escandalosa. Y los empleados públicos siempre hemos tenido que pagar un peaje en todas las crisis económicas. Cuando vienen mal dadas, los gobiernos aprietan sobre nuestros sueldos y reducen la inversión en personal y en servicios como la sanidad, la educación, la administración, la justicia, etc. Hay que invertir en los servicios públicos y hay que dignificar la labor de los empleados y empleadas públicas. Y en CSIC hicimos lo que teníamos que hacer, presionar, presionar y presionar y llamar a la movilización social. Y el gobierno no tuvo más remedio que captar el mensaje. Y desde luego, si no hay una respuesta adecuada por parte del gobierno, pues CSIC convocará movilizaciones. Lo peor del COVID pasó, pero llegó la guerra de Ucrania, la subida de precios de la energía, de las hipotecas, de los alimentos básicos. Hay que protestar ahora en la calle para decirle a este gobierno basta y así desde luego no podemos continuar. CSIF anuncia una movilización para el mes de septiembre. Piden al gobierno que dé ejemplo y reduzca gastos, además de la subida salarial a la que se comprometió. Y fuimos el único sindicato que salimos a la calle para protestar contra el empobrecimiento de toda la sociedad y especialmente ese empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, las más desfavorecidas durante la crisis. 2022 fue el año de nuestra gran movilización social contra el gobierno y ese 24 de septiembre decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores llenamos las calles de Madrid en lo que fue la primera manifestación sindical contra el gobierno socialista. La administración pública se echa a la calle para pedir salarios dignos. Han venido desde distintos puntos de España con una pregunta. ¿Dónde está mi derecho? Queremos ya una compensación con carácter retroactivo para este ejercicio 2022. Salíamos en contra del empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por unas pensiones dignas y por unos servicios públicos de calidad y para que las administraciones públicas marcaran el camino para la empresa privada. Reclaman una subida salarial justa. Todo nos cuesta llegar a fin de mes, la cesta de la compra cada vez más cara, la luz disparada, llenar el depósito de gasolina es una entelequia. Alguien tenía que decirle a este gobierno que hay que tomar otro tipo de medidas como están haciendo ya en el resto de Europa. Lo que estamos reclamándole al gobierno de España es un basta ya. No se nos está poniendo al mismo nivel de la situación de la inflación que vive España ahora mismo. Hemos pasado 4 años muy duros.
una pandemia que colapsó nuestra economía, la sanidad, los servicios públicos, una pandemia que nos sitúa a los empleados públicos en primera línea para garantizar el Estado y la atención a los ciudadanos siguiera funcionando con normalidad. Contratar a gente, nos estamos quedando sin neurólogos, sin médicos, sin enfermeras. Bomberos, policías, sanitarios, educación, y no podemos permitirnos seguir perdiendo retribuciones constantemente. Son los miles de trabajadores que han salido hoy a las calles de Madrid para protestar contra la situación económica actual. Una manifestación también en Madrid, en este caso convocada por el CSIC. Son trabajadores públicos de toda España que han venido a Madrid. El miércoles inicia la negociación entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos. Desde CSIF aseguran que todavía están lejos de alcanzar un acuerdo. Son la movilidad, la promoción interna, la carrera profesional, supresión de tasa de reposición. No vamos a aceptar migajas y vamos a negociar hasta el final. CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, se descuelga del acuerdo al que han llegado UGT y comisiones obreras con el Gobierno para subir los sueldos de los empleados públicos. Rechazamos frontalmente el acuerdo en cuanto lo vimos, porque nos volvía a condenar a una nueva pérdida de poder adquisitivo y no corregía la pérdida que habíamos tenido con la inflación. El CSIF se ha descolgado del acuerdo porque dice no sirve para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. Lo consideramos una tomadura de pelo porque nos condenaba a seguir perdiendo poder adquisitivo. Además, reclamábamos temas fundamentales como la supresión de la tasa de reposición, mejorar la movilidad, la promoción interna o la carrera profesional y desde luego la equiparación salarial entre administraciones. Por eso no lo firmamos y no salimos en la foto. Quienes sí lo firmaron y salieron muy contentos fueron los de siempre, los sindicatos de clase. CSIF ha mostrado su oposición. Que la propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año, y en materia de condiciones laborales hay muchísimas cuestiones que para nuestra organización deberían de estar en el documento. Es la primera vez en la historia que nada más firmar un acuerdo ya perdemos dinero. Fue un despropósito y un maltrato imperdonable por todo el trabajo que llevamos a cuestas. Desde luego los trabajadores tomaron buena nota, como hemos visto en estas últimas elecciones sindicales. El sindicato de funcionarios CSIF ha exigido al Gobierno reabrir las negociaciones salariales para los empleados públicos. La COE de los empleados públicos es el Gobierno y le exigimos que tenga también esa sensibilidad para con sus médicos, sus profesoras, sus jueces, sus fiscales, etc. Unos meses después el Gobierno comienza a negociar un acuerdo de revisión salarial en el ámbito privado y vemos cómo los sindicatos de clase reclaman mayores subidas en la privada de lo que lo hicieron para la parte pública. Lo tenemos muy claro. A estos sindicatos la función pública les importa bien poco. Las patronales COE y CEPIME y el sindicato UGT han aprobado por unanimidad el acuerdo para subir los salarios. Y ese acuerdo, según el sindicato CSIF, deja descolgados a los empleados públicos. Ese acuerdo ha enfadado al sindicato mayoritario de los funcionarios. Le exigimos a nuestro Gobierno que no nos trate peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada. Y es que el conjunto de los empleados públicos llevamos aportando a ese famoso plan de rentas desde el año 2010, cuando el presidente Zapatero nos bajó el sueldo por primera vez en la historia. También les dijimos lo que pensábamos sobre una posible congelación salarial o un pacto de rentas cuando comenzó la guerra en Ucrania y empezaron a subir los precios. Nosotros lo que le hemos exigido y le exigimos al Gobierno es que convoque inmediatamente la mesa general para volver a renegociar las condiciones laborales. Igual trabajo, igual salario. Uno de los momentos más importantes y delicados de estos 4 años indudablemente fue la negociación para la estabilización de las administraciones públicas. Una ley para estabilizar a los interinos. Hay trabajadores interinos que llevan en su puesto décadas e incluso que se han jubilado sin conseguir la fijeza. Tenemos que ir a procesos de estabilización donde los exámenes sean adecuados al puesto en el cual usted se está examinando. Partíamos de una situación de base. Más del 31% de los trabajadores de las administraciones públicas son interinos, en torno a 1.100.000 personas, el doble que en la privada. Y muchos de ellos con antigüedades de 10, 15 o 20 años. Y a mayores, la Unión Europea nos había dado un aviso. La temporalidad en las administraciones públicas, y no solo en las administraciones públicas, también en las empresas públicas, como en esta casa, la temporalidad, la interinidad es uno de los grandes problemas que tiene en estos momentos la administración. Se ha generado esta situación porque durante muchos años no ha habido ofertas de empleo público suficientes y nos encontramos con que profesionales de la sanidad, de los servicios sociales o de la educación se han convertido en temporeros como ocurre en otros ámbitos de la economía. Y esto no puede ser. Unas 300.000 plazas de interinos se van a ocupar por personal fijo antes del año 2025. Va a producir una estabilización valorando fundamentalmente la experiencia de las personas que han estado estos años trabajando. Somos muy conscientes de la complejidad
legalidad de este acuerdo. Queda mucho por hacer, pero hoy desde luego avanzamos. Era necesario acabar con el abuso de los contratos temporales en nuestra sanidad, en la educación, en la justicia. La seguridad jurídica restringe y sanciona el abuso de los contratos temporales en nuestras administraciones públicas. Avanzamos hacia la solución de un problema en que está nuestra administración desde hace años, el abuso de la temporalidad, y son los políticos los que tienen que transponer a esa norma esa redacción. Y desde luego que todo el mundo tengamos muy claro que no ha habido un solo ámbito de la Administración donde no hayamos estado presentes estos 4 años reclamando lo que es justo, en sanidad, en educación, en inspección de trabajo, en seguridad social, en justicia, en correos, en prisiones, en la agencia tributaria, absolutamente en todos los frentes. Siguen las huelgas y las protestas por la sanidad pública, Madrid, Valencia, Orense, Málaga. Hemos luchado para defender las condiciones laborales de los empleados públicos, para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, para reducir las listas de espera, para conseguir una cita previa eficaz, para recibir mejores prestaciones, para que nuestros jóvenes puedan tener la mejor educación. Los sanitarios se han concentrado en toda España, han salido a las puertas de los hospitales para protestar. Las UCIs están ya llenas. Basta ya a las agresiones a los sanitarios. Y hay que solucionar las listas de espera. La pandemia nos puso a todos al límite, destapó las costuras y, si me lo permitís, las vergüenzas de nuestros servicios públicos. Nos hicieron darnos cuenta que nuestro estado de bienestar era muy débil y, lamentablemente, no hemos aprendido la lección. Durante 40 años la elección presencial, viendo las plazas que van quedando. Concentración del sindicato CESIF ante el Ministerio de Sanidad. Los sanitarios protestan hoy frente al Ministerio de Sanidad. En los próximos meses vamos a ver cómo despiden a casi 50.000 compañeros que han sido contratados para ayudar a la sociedad a tratar el COVID. Todos los años pasa lo mismo, viene la campaña de vacunación, va a venir el frío, no tenemos planes de contingencia en las comunidades autónomas. Que hemos tenido que salir a la calle, que hemos hecho concentraciones, protestas, que hemos registrado firmas con vuestras peticiones, que hemos pedido amparo al Defensor del Pueblo, nos hemos reunido con los partidos políticos en el Congreso. Hemos sido el sindicato que más se ha preocupado por los problemas de nuestras administraciones, esos medios insuficientes, las plantillas envejecidas y sobrepasadas, la temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo, el incumplimiento de acuerdos como el teletrabajo, las 35 horas que mejorarían las condiciones de nuestros empleados. Y en Madrid, docentes de toda España se han manifestado hoy por la falta de reconocimiento profesional y por los pocos recursos. No podemos continuar así, el profesorado está absolutamente colapsado, sobrepasado. Queremos reclamar cuestiones como el estatuto docente, el pacto de Estado por la educación. Piden que se bajen los ratios de alumnos por aula o que se refuercen las plantillas para mejorar la calidad de la educación. El sindicato CESIF pide al Gobierno y a las comunidades que negocien para llegar a un acuerdo sobre los ratios en las aulas. Hemos dicho basta ya. El sindicato CESIF ha advertido que faltan más de 43.700 docentes. Informe tras informe nos sitúa a España en la cola de la Unión Europea en fracaso escolar, en abandono escolar, en niveles educativos. Como sindicato de referencia a las administraciones defendemos los intereses de los 2,5 millones de empleados y empleadas públicas y también en el sector privado frente al silencio cómplice de los sindicatos de clase. Pedro Povés es el secretario de Empresa Privada de CESIF. Somos referente en administraciones públicas, somos referente sindicato más representativo en los empleados públicos, pero también somos un sindicato generalista y con esta manifestación y con otra manifestación que estamos haciendo queremos demostrar a la sociedad española que hay otra alternativa distinta a los sindicatos de siempre. Quiero que veáis lo que está pasando ahora mismo frente al Hotel Palace en Madrid. Podemos decir casi una rebelión porque los trabajadores Cuca se han plantado contra un ERE que dejaría en la calle a casi la mitad de la plantilla. La empresa este mes pasado, el día 16, ha producido un ERE. Esta mañana ha proseguido la negociación entre Unicaja y los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo sobre el ERE que plantea la empresa. Cientos de trabajadores se manifestaban ayer ante la sede de la entidad para rechazar las medidas presentadas. Los conductores de ambulancias han vuelto a salir a la calle. Llevan desde el año 2012 con salarios muy bajos, congelados. Protesta hoy también de los telefonistas de los servicios del 061 y de Salud Responde. Tenemos muy claro el modelo de sociedad que queremos y tenemos muy claro que no nos vamos a callar en la defensa de nuestros trabajadores. Los funcionarios de justicia han empezado hoy paros parciales para pedir una subida de sueldos similar a la de los letrados de justicia. Se han manifestado ante las puertas del Ministerio. Estamos hartos de que los políticos se dediquen al politiqueo y no se ocupen de lo realmente importante para los ciudadanos. A los empleados públicos se nos ha dicho de todo, que si somos demasiados, que sobramos, que si tenemos un trabajo privilegiado, que si ganamos mucho. Invito a quienes piensan así a que se den una vuelta por los juzgados de cualquier lugar de España, a ver si hay personal suficiente, que acudan a cualquier colegio, a cualquier centro de salud,
a las urgencias de cualquier hospital o a los servicios de atención primaria de cualquier barrio, a cualquier oficina de empleo de la Seguridad Social y que vean el panorama que tenemos todos los días. Somos el motor de los juzgados. No entendemos la postura del Ministerio, que aún no nos ha convocado a una reunión y no ha puesto una oferta encima de la mesa. Sin nosotros no hay justicia. ¿Qué esta protesta? Que de una vez por todas se nos reconozcan la labor y las funciones. ¿Cómo está a día de hoy la negociación? No hay negociación con el Ministerio. Hoy es el día grande. Aquí está la representación, más de la mitad de la plantilla de toda España. Bueno, una última hora. Ha acabado ya el encierro del comité de huelga. ¡Orgullosos del comité de huelga! Y nos da igual quién gobierne. Nosotros lo tenemos muy claro, a quién nos debemos y ante quién respondemos. Respondemos ante todos nuestros trabajadores y ante todos los empleados y empleadas públicas. Y otra manifestación más está en las calles de Madrid. Había manifestándose, con el apoyo del CESIF, funcionarios de prisiones que quieren ser considerados agentes de la autoridad para protegerse mejor de agresiones de centros penitenciarios. Lo que le pedimos al Gobierno, y por eso está hoy CESIF aquí, es que dote a los trabajadores que garantizan la seguridad de los ciudadanos de las condiciones imprescindibles para hacer nuestra labor. Los sindicatos de clase están domesticados, no hacen nada que pueda molestar al Gobierno y la única organización que sale a la calle en defensa de los trabajadores es la nuestra, es CESIF. Ley Mordaza. Hoy es la primera de las concentraciones. Van a protestar efectivamente por esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hoy también hay protestas en la calle de otro tipo, de policía y de guardias civiles. Rechazan algunos de los puntos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Guardias civiles y Policía Nacional han clamado contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Miles de personas se han manifestado por el centro de Madrid para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. También había policías locales que reivindican una mejor coordinación. Han clamado contra el Gobierno. Estaremos vigilando para que el Gobierno no vuelva a caer en la tentación de cargar a las espaldas de los empleados públicos nuevos sacrificios como recortes de sus salarios o aumentar aún más la precariedad y la temporalidad que padecemos. Así se manifestaban esta mañana en Madrid los sindicatos CESIF y JUPOL para protestar contra los recortes. La falta de financiación que está teniendo los modelos mutualistas están conllevando recortes en los cuadros médicos. Se han caído distintos hospitales, está habiendo muchísimas dificultades para conseguir determinadas recetas, determinados procedimientos. El Gobierno se equivoca si piensa que podrá tirar eternamente de las prórrogas y de las ayudas que vienen de Bruselas. Me temo que vamos a entrar en un ciclo de austeridad económica. Los trabajadores de la Seguridad Social denuncian frente al Ministerio de Trabajo la situación de colapso. El caos es total y se puede llegar a morir el sistema de la Seguridad Social por inanición. Y continúa el colapso en las oficinas de la Seguridad Social. En algunas es muy difícil conseguir una cita y la paciencia se agota. Los trabajadores denuncian la falta de personal y aseguran que eso ya está afectando a la atención de los ciudadanos. ¡Queremos más plantilla en la ventanilla! Necesitamos que se haga una oferta de empleo pública urgente, específica para la Seguridad Social. Como dijo Escrivá en el Congreso, los funcionarios de Seguridad Social están mal pagados y son pocos. La solución la tiene él. El ministro Escrivá ha accedido ¿a qué? A contratar, este es el pacto con comisiones obreras y CESIF, a contratar a 3.500 funcionarios para reforzar la plantilla que decían estaba mermada en un 22% los últimos años. Los inspectores protestan para pedir un incremento de la plantilla porque dicen estar sobrecargados. El colapso ha sido abismal. Desde el COVID se han marchado muchos trabajadores por jubilación y sin embargo no se ha reforzado el sistema de empleados públicos en la sociedad. Hoy el sindicato de los funcionarios CESIF se ha manifestado frente a la agencia tributaria en protesta por el deterioro de las condiciones laborales y la calidad del servicio público, dicen, que presta a la ciudadanía. La agencia tributaria lleva desde el año 2008 con una pérdida paulatina de empleados públicos que ciframos en torno a los 5.000 empleados. Correos ha decidido mantener el horario de invierno y reforzar su plantilla con 5.500 puestos de trabajo. Son medidas insuficientes para los sindicatos. Llevamos viendo desde el día 30 de mayo una avalancha increíble de solicitudes de voto por correo. ¿Dónde nos encontramos ahora los empleados públicos? Que ni siquiera hemos recuperado lo que se nos quitó en el 2010, sino que además somos más pobres gracias al acuerdo del Gobierno con los sindicatos de clase. CESIF calcula que en los próximos 10 años harán falta unos 250.000 empleados públicos en sanidad y otros 150.000 en sectores como justicia o educación. Pero estaríamos hablando del entorno de los 400.000 empleados públicos, para ponernos en niveles de países, de otros países europeos. Entre otras reivindicaciones, la revisión salarial, la regulación del teletrabajo, la jornada de 35 horas y la homogeneización de las condiciones laborales. El acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos de clase con la oposición de CESIF está totalmente desfasado. CESIF siempre hemos estado ahí, recordando
que pese al esfuerzo y el papel que hemos jugado los empleados públicos durante y después de la pandemia, nuestras condiciones laborales han empeorado. La única organización que sale a la calle en defensa de los trabajadores es CESIF. Alternativa sindical con más potencial. Os animo a seguir trabajando con la misma intensidad y con la misma implicación. Amigas y amigos, el futuro es decisivo. Muchas gracias a todos y a todas.